porque les voy a hacer llegar a cada uno de ustedes el libro que acabo de trabajar, 900 días de gobierno, donde cuento todo lo que hemos hecho, a pesar del viento en contra. El viento en contra provocado por esos políticos zánganos que solo quieren el poder, por su orgullo, por su vanidad, y no como nosotros, que hemos querido el poder para servir al pueblo ecuatoriano. Y ahí van a ver en el libro descrito todas las peripecias políticas de que debí sufrir. 4 intentos de destitución. Me iré en los próximos días con la frente en alto, la conciencia limpia, sabiendo que entré por la puerta grande, que fue la decisión de ustedes, el pueblo ecuatoriano, y que voy a salir también por la puerta grande como un demócrata que defendió la democracia ecuatoriana. Bueno, ahí estamos, ¿no? Esas son las palabras de Guillermo Lasso. Voy a salir por la puerta grande. Y bueno, él dice que va a salir por la puerta grande. Y bueno, sí, su nombre queda grabado en la historia de este país, pero sin duda alguna por aquello que no hizo. Cuando dice que los políticos zánganos tuvieron 4 intentos de golpes de Estado. Saludemos con el doctor Hernán Reyes, mejor. Doctor Reyes, buenos días, bienvenido. Buen día, Jaime, un saludo, gracias por la invitación. Carla. Doctor Hernán, muy buenos días. Bueno, el gobierno de Guillermo Lasso está de salida. Tenemos declaraciones de Guillermo Lasso, no solamente ahora, sino ya de hace algunas semanas, donde él dice que ha hecho las cosas bien, que se va por la puerta grande, que ha hecho un sinnúmero de obras. ¿Cómo se evalúa esto desde la parte sociológica? Porque el sentir, el pensar de la ciudadanía, sin duda alguna, es totalmente opuesto a las declaraciones del actual presidente Guillermo Lasso. Carla, también buenos días, un saludo. Bueno, creo que hay una palabra que se utiliza cuando hay una cierta patología respecto a la autoimagen, y esta patología a veces afecta a determinados políticos. Se llama narcisismo. Un narcisismo enfermizo. A mí me parece que Guillermo Lasso es un político narcisista. Es más, creo que accedió a la política por narcisismo. Escuchaba atentamente sus palabras con respecto al supuesto libro que está escribiendo. Yo dudo que tenga la capacidad para escribir un libro, pero me imagino pedirá que le den asiento. Guillermo Lasso me parece que accedió a ser candidato presidencial o quiso ser candidato presidencial con tanta insistencia y obsesión justamente por ese narcisismo. Me parece que inclusive la propia imagen que él quiere endilgar a los políticos, a la oposición, de políticos vagos, de parásitos, creo que es muy aplicable a sí mismo. Y en ese sentido, creo yo que ha vivido quizá desde el primer día de su gobierno metido en una suerte de burbuja que le aleja mucho de lo que realmente está pasando en el país. Está, yo diría, vivido en un permanente proceso de alienación, como se suele llamar. Por eso ya no me asombra las palabras de Guillermo Lasso, no me asombra lo ampuloso a ratos de su discurso. Él no entró por la puerta grande, él entró aruñando, como se suele decir. Él entró porque finalmente el señor Yacu Pérez, cuando tuvo la oportunidad, como al parecer sucedió, de poder impugnar esos votos que le separaban de Guillermo Lasso y que aparecieron de la nada, no lo hizo. Tuvo a su favor también, evidentemente, a medios de comunicación, tuvo a su favor a autoridades electorales. Eso hizo que él finalmente gane las elecciones. Y no se va por la puerta grande, ni mucho menos. Se va por la ratonera. Y se va por la ratonera porque efectivamente su gestión ha sido desastrosa, ha dejado un país devastado en todos los sentidos de la palabra, devastado económicamente, devastado socialmente, devastado políticamente. Si ya veníamos viviendo un proceso de desinstitucionalización de la política, Lasso lo ha llevado a su nivel más extremo, y desde ese punto de vista ya simplemente queda para
la anécdota de la historia política ecuatoriana, decir que tuvimos alguna vez a un banquero zángano. Yo diría que se aplica muy bien ese adjetivo de zángano a lo que él mismo ha hecho en su carrera, que accedió a ser político, accedió al poder político y que finalmente es alguien que la mayoría de ecuatorianos no desea verlo nunca más. Y creo que por eso inclusive este último decreto para que el Estado le cuide con recursos públicos cuando ya deje el poder, me parece que es miedo a la gente, es miedo al rechazo de la ciudadanía a una gestión, como yo diría, para el olvido. Doctor, eso hablando de Guillermo Lasso, ok, no sé, yo siempre considero que de pronto él tiene algún tipo de enfermedad o de pronto, no sé, la medicación, porque sabemos que tiene pues algunas afecciones, algunas patologías, de pronto causan esto no sé, en su comportamiento, en su forma de pensar. Pero ¿qué pasó con el entorno de Guillermo Lasso? Porque el entorno de Guillermo Lasso también fue parte de aquello e inició también con gente, digamos, respetable, considerada, pero de repente también ese entorno se encerró en ese mismo discurso. Entonces, ¿es un discurso propio de él? ¿Es un discurso que le dieron? ¿Qué pasó con el entorno de Guillermo Lasso? En función de que también siguen aplaudiendo las cosas que él dice, o se unieron, o básicamente también viven en una burbuja. Carla, aquí hay dos elementos que quisiera indicar. Uno, vivimos un régimen hiperpresidencialista, es decir, un régimen piramidal donde el presidente de la República es la máxima autoridad en todos los sentidos y su palabra es absolutamente ley. Eso hace que su círculo, su entorno más cercano, dependa efectivamente, inclusive a veces, de los estados de ánimo con los que puede amanecer un presidente de la República y, por supuesto, ese servilismo, el hecho de ser tan alfombras y no poder un momento determinado quizá algunos, porque yo no diría, y ese es el segundo elemento, no diría la mayoría de sus colaboradores directos, no creo que tuvieron la capacidad ni las agallas, ninguno de ellos, frente a este sistema hiperpresidencialista, de poderle hacer ver a Lasso sus errores, no solo en términos de gestión marcada por la ineficiencia y la ineptitud de gestión política, sino también en términos de su comportamiento a nivel de, yo diría, un desastre en términos de la posibilidad de conciliar y de llegar a acuerdos o consensos con los otros actores sociales y políticos. Y por otro lado, yo no estoy muy de acuerdo con usted, Carla. Me parece que Lasso, los políticos se rodean de gente a la medida de ellos mismos. Y me parece que en gran medida los colaboradores de Guillermo Lasso, que los llevó a ocupar cargos como secretarías, ministerios, etcétera, no eran del mejor, no eran los técnicos más preparados. Yo pienso en acordarme nombres de del primer gabinete de ministros y no se me viene casi nadie a la cabeza. Han salido tan sin pena ni gloria como fueron colocados ahí. Y en ese sentido quizá algún ministro del Interior pudo tener alguna posibilidad de haber hecho algo, pero a la larga fue muy rápidamente separado de su cargo, fue desoído, y por eso es que vivimos el desastre que vivimos como país en todos los sentidos. No hay cartera de Estado donde uno pueda decir, este ministro se salva porque hizo las cosas bien. Cuando la cabeza está mal, el resto del cuerpo político funciona a esa medida, y yo creo que ese fue el enorme problema de Guillermo Lasso. Nunca supo dónde estaba, nunca supo qué tenía que hacer, y ahora que se va, creo que tal vez en el fondo de sí mismo sabe que lo hizo mal, pero ese otro lado narcisista que tiene hace que públicamente no pueda admitir, porque sería, yo diría, demasiada la vergüenza que tiene, no puede admitir su real rendimiento, su real gestión como primer mandatario. Doctor, antes de darle paso a mi compañero, tengo una pregunta más. Guillermo Lasso habló de el regreso de Creo como movimiento para las próximas elecciones, o sea, volver a conformar este movimiento. ¿Usted realmente cree usted que tiene o tendría aceptación del pueblo un nuevo renacer, un nuevo movimiento, Creo?
En política es difícil hacer aseveraciones totalmente tajantes. Las cosas a veces cambian muy rápidamente y nos encontramos con situaciones bastante paradójicas que si no las viviésemos uno no podría creer que realmente han acontecido. Sin embargo, creo yo que ya hubo una señal de este desgaste progresivo y acelerado del movimiento Creo, que al igual que lo que sucedió, pienso yo, en los años 90, por ejemplo, con Sixto Durán Ballén, con, si no me equivoco, se llamaba Unidad Republicana, un movimiento que creó ad hoc, un movimiento electorero que creó ad hoc para poder salirse de la tutela del socialcristianismo. Lasso hizo lo propio con el movimiento Creo, y finalmente es un movimiento que ha ido al nivel es decir, ha sufrido el nivel de desgaste lógico al que le ha llevado su máximo líder, el dueño, gerente, propietario del partido llamado Guillermo Lasso. La señal de que no haya intervenido ya en las elecciones legislativas últimas, en las elecciones anticipadas legislativas últimas, ya es una señal de que al menos en un destello de lucidez última, destello simplemente, ya haya acogido seguramente los números que le dieron algunos consultores y algunas empresas encuestadoras de que seguramente iba a tener 0 asambleístas en la nueva función legislativa. Así que prefirió más bien hacerse a un lado. Ahora esta pantomima de haber dicho y convocado a bases militantes y decir que él va a seguir al frente del movimiento Creo, me parece que es parte de esta charada caricaturesca que Guillermo Lasso está queriendo armar al final de su periodo de gobierno. Así que yo no le veo absolutamente ningún futuro a esta cosa llamada movimiento Creo. Cuando Guillermo Lasso anuncia condecoraciones a sus ministros en medio de una crisis de inseguridad que vive el país, condecoró a Zapata, condecoró a Fausto Cobo, al director de el SNAI, por 2 ocasiones. ¿Qué significa esto? A ver, yo tengo 2 posibles interpretaciones. La una, Lasso es una persona que sale enormemente resentida con el país, no con él mismo, no enojado por lo mal que cumplió su tarea, sino con los ecuatorianos. La gente mediocre normalmente reacciona de esa manera. Y en ese sentido creo yo que las condecoraciones no son sino, digamos, una señal de ese resentimiento. La gente no me quiere, digamos, la gente finalmente me obligó a salir del poder antes de tiempo, pues yo a esta gente le voy a, en su propia cara, voy a darle señales de que eso no me interesa. Las personas resentidas funcionan así. Y creo que las condecoraciones absolutamente injustificadas a todos estos personajes nefastos, diría yo, empezando por Zapata, terminando por Cobo, o pasando por Cobo y terminando por otros ministros que han sido mediocres de los pies a la cabeza, como por ejemplo el ministro de Salud y otros ministros del ramo, de otros ramos. Yo creo que es una interpretación. La otra interpretación, yo diría, tiene que ver con lo que yo mencioné antes. Es un tipo enormemente narcisista. Yo creo que los propios viajes que ha hecho, no sé si más de 23 viajes me parece que hizo Lasso durante la mitad prácticamente de un periodo normal de gestión presidencial. Las condecoraciones, los homenajes, las fotos, dándose la mano con gente importante, quizá su viaje a Naciones Unidas último y otro tipo de acciones que él ha querido realizar para poder mostrarlas además públicamente, son parte justamente de esta personalidad narcisista que tiene Guillermo Lasso y que a la larga, digamos, le servirán para tener un estudio, un gabinete con las paredes absolutamente llenas de las fotografías que seguramente pedirá a sus colaboradores de cada uno de esos viajes, de cada uno de esos encuentros, de cada una de esas condecoraciones que él impuso a sus funcionarios. Así que definitivamente parte de esta parodia, diría yo, que Lasso está armando para finalmente decir que sale por la puerta grande. Lasso pudo ser lo mejor que tenía la derecha como político, porque yo recuerdo en la época de
del 80, 90, tenían a Febres Cordero, por último Jaime Nebot, pero Guillermo Lasso deja mucho que decir dentro de esa línea política. Totalmente. Guillermo Lasso llega a ser presidente por un capricho personal. Esto de fuentes muy cercanas a él mismo, que lo han hecho ya y lo han dicho públicamente, de fuentes cercanísimas a él. Es un capricho. Él ya logró tener el banco que quería tener o que le indujeron a tener. Ya era propietario de esa institución financiera y le faltaba dar el salto desde esa ambición y ansias de poder al campo político. Y en ese sentido yo creo que era uno, o ha sido, desde su primera candidatura, ya hace tantos años, ha sido uno de los peores cuadros de la derecha ecuatoriana. Si es que él logra ganar las elecciones, es gracias al marketing político. Y logra ganar las elecciones porque se vende como un producto, digamos, diferente a lo que es primero, porque engaña a los ecuatorianos con promesas que no estaban incluidas en su programa de gobierno y que finalmente él las repitió a diestra y siniestra en la campaña electoral, y porque a la larga existe en el Ecuador algo que se llama polarización, esta polarización correísmo-anticorreísmo y sus asesores políticos, porque él no tiene, diría, ninguna capacidad de raciocinio político. Sus asesores políticos finalmente explotaron muy bien. Y creo que una buena cantidad de voto anticorreísta fue el que a la larga le dio esa magra ventaja que hizo que Guillermo Lasso finalmente triunfe en las elecciones del 2021. Así que de los peores personajes surgidos de la derecha, de todas formas, si es que se mantuvo en el poder, así como se mantuvo en el poder Lenín Moreno en el periodo 2017-2021, esas son señales no tanto de la capacidad del personaje político. En este caso me refiero a los dos personajes políticos, porque la mediocridad de Moreno y la de Lasso son bastante cercanas y comparables, sino se refiere a la existencia de un bloque sólido y un bloque consistente de sectores poderosos económicamente y políticamente hablando al frente del poder en el Ecuador, que a la larga le defendieron, que a la larga estuvieron con él, inclusive en los peores momentos, y que cuando ya no se pudo ocultar más el sol con un dedo y cuando ya se vio que era absolutamente ingobernable el Ecuador con Lasso a la cabeza, finalmente, supongo yo, acordaron con él mismo que haya elecciones anticipadas para buscar un recambio. Y finalmente lo han conseguido. Creo que el recambio con Daniel Noboa ahora al frente del Ecuador por 1 año y medio aproximadamente, es la tercera señal, diría yo, de la consistencia y del poderío de ese bloque que ha estado al frente del Ecuador desde el año 2017. ¿Qué va a pasar si Daniel Noboa tal vez no cumple con sus ofertas de campaña? Ya hemos visto que incluso no tiene todavía su gabinete completo, cuando estamos a 10 días casi que del cambio de gobierno. Eso demuestra que las cosas no andan bien. ¿Qué puede pasar con la derecha si el candidato de la derecha que va a ejercer el poder no cumple con sus ofertas de campaña o por lo menos baja los niveles de inseguridad que tiene el país? Bueno, yo parto de la idea de que no va a poder cumplir con sus ofertas de campaña. Eso es evidente por 2 razones. Uno, porque si uno revisa el plan de gobierno y si uno asume que Daniel Noboa tiene al plan de gobierno como guía para lo que él va a hacer en este año y medio, uno puede ver que el plan de gobierno de Daniel Noboa es un plan de gobierno que era absolutamente incumplible en 1 año y medio. Era un plan de gobierno de 4 años, un plan de gobierno quizá para 5 o 6. Así que esa es la primera razón por la cual no va a poder cumplir. Y la segunda, porque a la larga determinadas propuestas de campaña, que fueron las que quizás más llamaron la atención a los sectores que finalmente votaron por Daniel Noboa, y voy a referirme fundamentalmente, por ejemplo, a el incremento de las pensiones de jubilación a un salario básico unificado, salario mínimo vital,
algo absolutamente imposible de cumplir dada la crisis que vive la seguridad social en el Ecuador, en su parte presupuestaria. Y, digamos, por ejemplo, el haber metido la pata, como se dice vulgarmente, cuando él apoyó, digo yo, desde su punto de vista, apoyó la consulta popular, el sí en la consulta popular para dejar de explotar el bloque del Yasuni. Esto le resta y le merma recursos en una situación tan desesperante de un déficit fiscal que llega a estar entre 6.000 y 8.000 millones de dólares, según dicen los entendidos. Hacia esto se le resta justamente este tema de no contar con esos recursos petroleros, pues también va a ser la segunda propuesta de campaña que no va a cumplir. Pero más allá de eso, si es que él no logra al menos ubicar un tema eje, un tema central, que debería ser no uno, sino dos, porque son dos temas muy complicados y relacionados entre sí además, que es el eje de la seguridad y el eje de la reactivación económica. Parece que él ha estado más preocupado por el segundo eje en sus primeros días como presidente electo, buscando, por ejemplo, inversión extranjera. Eso quizá pueda cumplirlo. Si Lasso alcanzó 800 millones de dólares de inversión extranjera, él habló de 5.000, cumplió 800. Es solamente voy a poner como un ejemplo, porque en realidad fue menos del 20% de su ofrecimiento, como todo lo hizo mal. Pero si es que Daniel Noboa logra atraer capitales e inversionistas extranjeros, pensemos no por 5.000 millones, pero pensemos por 2.000 millones, de dólares, 2.000, pensemos 3.000 si somos optimistas, ya habrá triplicado o cuadruplicado, ¿no es cierto?, lo que finalmente Guillermo Lasso hizo y podrá decir ya cumplí con el tema de la inversión extranjera, que quizá aporte en algo a cubrir las falencias que tiene la economía ecuatoriana. Pero en el tema de seguridad es preocupante porque es el tema que se va ahondando y agravando cada vez más. La inversión extranjera ¿podrá venir al país con un país tan inseguro en este momento? Por eso le decía, están relacionados, están coligados los dos temas, porque si es que no logra de alguna manera dar alguna sensación, aunque sea de seguridad mayor, esos inversionistas pueden inclusive tener las buenas intenciones de venir al país, pero si es que a la larga, porque ningún inversionista viene al país a invertir, no sé, 500 millones de dólares, 800 millones de dólares, si no hace estudios previos de la situación jurídica, política, social de ese país. Después de los estudios, si es que ven que el Ecuador no ha logrado y no hay una brújula de alguna manera certera para mejorar el problema de seguridad, seguramente esas inversiones se quedarán en buenas intenciones, no llegarán nunca al país. Por eso digo, me preocupa, Jaime, el hecho de que todavía no haya un nombre de una persona que esté, que vaya a ser colocada para dirigir lo que pomposamente Daniel Noboa ha llamado la Agencia Nacional de Seguridad, que no es una mala idea, pero las buenas ideas requieren de que se pongan en práctica, y para ponerse en práctica requieren de que hayan las personas idóneas. En ese sentido, o no tiene dentro de los cuadros cercanos a él nadie idóneo para ocupar esos puestos, que no solamente es uno, ¿no? Es el tema carcelario, es el tema de la Agencia de Seguridad, es el tema del Ministerio del Interior, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Quizá el Ministerio de Seguridad, digo yo. Si no tiene las personas idóneas, pues seguramente esa sí va a ser una enorme oferta de campaña incumplida, que Doctor, capaz que le va a pasar factura muy rápidamente. Él no tiene que empezar a combatir la inseguridad combatiendo las causas, porque aquí solamente se habla de equipar a la policía, aumentar el número de policías, pero hay que combatir las causas, la pobreza, que es lo que más nos tiene preocupados en este país. Seguro, por eso yo digo, es decir, están relacionados los dos temas. No es un relato fantasioso el decir hay mayor inseguridad en el Ecuador porque hay mayor pobreza y hay mayor desesperación de la gente. Es real, cuando nosotros vemos los casos. A muchos no les gusta esto, lo que estamos diciendo. Sí, parece quieren que se reprima nada más. Por supuesto, la mentalidad neoliberal, la mentalidad libertaria, la mentalidad de derecha, parte de esa idea tan
perdón la expresión, tan vinculada con la idiocia, tan idiota, de decir que el pobre es pobre porque quiere serlo, porque no quiere trabajar. Esta idea que está lamentablemente enquistada en la cabeza de ecuatorianos de todas las condiciones sociales, hace que no sean capaces de ver que entre las causas estructurales de la inseguridad en el Ecuador está justamente la pobreza. ¿Qué sucede cuando entre amplios sectores poblacionales no existe empleo mínimamente bien retribuido? Ni siquiera a nivel de empleo informal pueden conseguir los recursos para alimentar una familia. ¿Qué pasa con los niños que están en incapacidad de ir a la escuela, o que si es que van a la escuela, alguien se les acerca y les dice, oye, dame vendiendo estas tamugas de marihuana o de base o de H, y te ganas, no sé, lo que los papás quizá están ganando en una semana. Te ganas al vender esto en la escuela, o se acercan los pandilleros a los sectores populares y les dice, mira, si te acercas y te haces parte de nuestra banda, vas a tener ingresos de este tipo, y aprende a empuñar y luego a utilizar una pistola. Eso está pasando en el Ecuador ahora, y eso quiere decir que la pobreza no solamente es no tener que comer, la pobreza es la pobreza lleva a que la gente entre por ciertos senderos de los cuales después no hay retorno, como por ejemplo el sendero de la propia adicción a las drogas, el sendero del sicariato, el sendero del narcotráfico, del microtráfico, el sendero de la delincuencia común o de la pertenencia a organizaciones delincuenciales organizadas, es decir, a las grandes bandas, a los lobos, a los tiguerones, etcétera. Entonces, inseguridad y tema de falta de condiciones mínimas para garantizar la calidad de la vida, o la vida, la sobrevivencia, la reproducción familiar de los ecuatorianos están, vuelvo a repetir, íntimamente relacionados. Doctor, ¿qué lectura le da usted a que Daniel Noboa, en sus primeras semanas como presidente electo, haya visitado los multilaterales y sobre todo que haga esta solicitud de un préstamo puente en función de que, si no es así, dentro de las cosas es que tiene que cumplir con ciertas de sus propuestas de campaña, porque si no, no va a ser reelegido en el 2025. Entonces esto ya demuestra sus aspiraciones y que de pronto va a seguir una agenda de campaña desde su posesión. Creo yo que la peor equivocación que podría cometer Daniel Noboa es reducir su periodo corto de 1 año y medio de gestión a un periodo de campaña permanente hacia la reelección en el 2025. Creo que va a irse de bruces contra la realidad, y creo que a la larga va a terminar nuevamente saliendo por la ratonera como salió Guillermo Lasso. Me parece que por el otro lado, el acercamiento a las multilaterales que ha hecho Noboa es, digamos, hecho desde el realismo más pragmático, dada la situación catastrófica, terrible que viven las finanzas públicas ecuatorianas. Pensemos que escuchaba hoy en la mañana una conocida analista económica calcular con base a las últimas cifras disponibles cuál es el nivel de endeudamiento del Ecuador, de deuda externa, y llegaba a decir que es de 80.000 millones de dólares, 80.000 millones de dólares. Es decir, si es que eran 62.000 millones al final del gobierno de Moreno, prácticamente 20.000 millones adicionales de deuda de este gobierno, pero una deuda que no ha sido invertida en infraestructura, porque supuestamente la deuda de las multilaterales es para invertir en hacer inversión pública. En ese sentido, no le tocaba más a Daniel Noboa que ir desesperadamente, diría yo, y por una necesidad ineludible, a que le puedan dar este préstamo puente. El problema es cómo va a invertir esos recursos. Si lo va a invertir, como algunos han llamado, de manera populista, es decir, para dar enormes cheques enormes, digo yo, en términos de un cheque grande, ¿no?, que se muestra ante las cámaras, en un pedazo de cartón en forma de cheque, a un montón de personas para hacer lo que desde la derecha llaman el populismo político, o si es que efectivamente él va a invertir donde debe invertir. El nivel de desinversión, por ejemplo, en el tema seguridad es terrible. Se ha invertido el 0,1%, por ejemplo, a nivel de este año. Escuchaba esas cifras. Se debía invertir 78 millones de dólares, me parece, en seguridad, y se ha invertido 68.000 o algo por el estilo. Es decir, 0,10%. Así que Noboa
digamos, ya dependerá su gestión y el juicio que la ciudadanía haga de su gestión de si es que entiende bien cuánto tiempo va a estar él en el poder, que son 1 año y medio. Esto de proyectarse hacia la reelección a mí me parece complicado dada la situación del país, y si es que logra mínimamente, yo diría, atacar los temas centrales, nodales, de preocupación de los ecuatorianos, y quizá, diría yo, ahí sí, promocionar que ha logrado detener, por ejemplo, los niveles de muertes violentas por 100.000 habitantes, disminuir las estadísticas de asaltos, de sicariatos, de secuestros, etcétera, en los primeros 6 meses o en el primer año de su gobierno. Si es que logra hacer eso, quizá ahí sí, con un buen secretario o secretaria de comunicación del gobierno, pueda finalmente pensar en lo que le espera en esos meses finales de cara al 2025. Pero eso, bueno, desde el punto de vista de cómo va él a manejar o a sostener la economía del país. Pero también él le manifestó ante los organismos internacionales que necesita el apoyo y la ayuda porque, bueno, pues si no se va a caer en un default y no va a haber cómo pagar la deuda, ¿no? Y con esa inestabilidad política, ¿cómo cree usted que ven estos organismos la llegada de Daniel Noboa? A ver, yo diría que Daniel Noboa pertenece al sector de las élites ecuatorianas cuya mentalidad respecto a la política, al Estado, al manejo del país, es una política muy cercana a los lineamientos, al discurso y a la narrativa del Fondo Monetario Internacional. No hay lugar a dudas, los grandes empresarios ecuatorianos, los banqueros ecuatorianos, todos ellos, como han sido los directos beneficiarios de los modelos neoliberales diferentes, pero al final del modelo neoliberal que han aplicado el gobierno de Moreno, ha aplicado el gobierno de Lasso, porque a veces se dice Lasso dejó destrozado el país, pero yo creo que hay que decir que Lasso también permitió unos beneficios gigantescos, nunca vistos antes, para determinados sectores de las élites ecuatorianas. Y a mí me da la impresión de que Daniel Noboa, que proviene de esas élites, Daniel Noboa es parte de esa enorme corporación Noboa, uno de los emporios, digamos, económicos más grandes del Ecuador, si no el más grande, no puede pensar de otra manera. Y en ese sentido, yo creo que viene la paradoja. Si es que él efectivamente va a actuar desde esa mera mentalidad, yo supongo que él va a querer hacer lo que Lasso intentó hacer fallidamente, darles mayores beneficios a esos sectores, recargando los perjuicios sobre las clases medias y sobre los sectores populares, porque ese es el programa del Fondo Monetario Internacional. Hay que ajustar a quién, a la mayor cantidad de gente, disminuyendo digamos, impuestos para los sectores empresariales que supuestamente son los adalides del empleo y aumentando paulatinamente los impuestos al resto de sectores y, digamos, favoreciendo la flexibilización laboral para que también por esa vía los sectores del capital puedan tener mayores rentabilidades y utilidades y puedan generar mayor empleo. Ese es el razonamiento del Fondo Monetario Internacional. Y yo creo que Lasso pliega a ese razonamiento, Noboa pliega a ese razonamiento, pero en cambio se encuentra con un país devastado. Ojalá saque una lección de lo que le sucedió a Guillermo Lasso, que finalmente quiso hacer esto, pero a la larga tampoco pudo hacerlo por el agravamiento de las condiciones del país, y finalmente trate de plantear al menos un modelo híbrido, donde la vuelta a la preocupación por lo social sea uno de los ejes de su gobierno, pero no vía asistencialismo. Veía que la esposa del presidente electo está ya mostrándose ante cámaras de una manera, como influencer que ha sido, de una manera bastante, digamos, explícita, dando caridad a las personas, dando sillas de ruedas y demás. No, el Ecuador no requiere caridad, el Ecuador requiere de un político que finalmente sea sensible a las necesidades estructurales del país y a las necesidades de esos sectores, pero no vía caridad. No vía asistencialismo, sino vía seriedad en la aplicación de política social, en la recuperación de la institucionalidad del Estado, en la aplicación de la ley para que esto sea efectivamente un Estado de derecho, en la despolitización de las instituciones de la justicia, entre otras cosas. Doctor, pero bueno, él
responde a las élites y responde a estos grupos, pero la receta, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, sin duda alguna no le ha hecho bien al país ni a estos sectores tan vulnerables. Entonces él se encontraría en una contradicción, porque si él quiere llegar a ser presidente en el 2025, ¿cómo va a manejar esa media entre seguir los lineamientos de sus élites, del Fondo Monetario Internacional y de esos grupos que sin duda alguna lo apoyan, y cómo conseguir la aceptación del pueblo? Ahí básicamente se encuentra pues en una encrucijada. ¿Y cuál sería el pensamiento que tomaría Daniel Noboa? ¿Hacia dónde se inclinaría más su balanza, o se debería inclinar más, obviamente decimos nosotros, hacia el pueblo? Pero ¿cuál podría ser la mentalidad de él? Ese es el enorme dilema, y veamos si es que está capacitado Daniel Noboa para resolverlo. Ni siquiera es un dilema entre élites o pueblo, es un dilema entre manejo económico, un manejo económico serio, que finalmente implique ciertos ajustes. La pregunta es, ¿a quién se hacen los ajustes? Se hace el ajuste a los sectores populares, se elimina, por ejemplo, subsidios, se eleva el nivel de en los años de jubilación para los trabajadores, etcétera, o, por ejemplo, se disminuye el nivel de exenciones tributarias a los grandes empresarios ecuatorianos. Hay aproximadamente 6.000 millones de dólares de exenciones tributarias en el Ecuador solamente en un año, en el año último, según las cifras finales. Gran parte del déficit fiscal del Estado podría haber no existido si es que simplemente se cobraba a los grandes empresarios lo que se tiene que cobrar. Esa es una parte, una dimensión es la parte económica. La otra dimensión es la parte política. Daniel Noboa necesita urgentemente establecer un estilo de comunicación política, de diálogo político, de acuerdos y de consensos con los otros actores políticos, incluyendo con actores políticos con los cuales él compitió y a los cuales ganó, incluyendo la Revolución Ciudadana, incluyendo los sectores de la derecha tradicional como el Partido Social Cristiano, incluyendo estos sectores nuevos que no sabemos qué proyecto tienen, como por ejemplo los representados por el movimiento Construye, incluyendo a aquellos sectores más vinculados con la izquierda, digamos, tradicional o no tradicional, y otros sectores que están en la Asamblea. Necesita recuperar el diálogo con la Asamblea Nacional, no solamente para que le ayuden a aprobar leyes que los ecuatorianos requerimos, sino porque es una necesidad para reencauzarnos en los caminos de la democracia en el Ecuador. Lo que ha habido con esta disonancia y esta anulación mutua entre Ejecutivo y Legislativo los últimos años ha sido un debilitamiento mayúsculo de la democracia en el Ecuador. Y en tercer lugar, la parte social. Él necesita saber que la gente tiene hambre en este país, que la gente no tiene empleo en este país, que la gente está sufriendo en el día a día asaltos, muertes, sicariatos y demás, que la gente tiene miedo de que sus hijos vayan a la escuela, o que la gente no tiene para pagar los útiles escolares en la escuela. Entonces, yo creo que si es que él no combina estas tres dimensiones, la económica, la política y la social, de manera equilibrada, pues seguramente su gestión será fallida. Así que, bueno, ese es el desafío que el Ecuador tiene por delante de la mano de un político joven, pero que no por ser joven, per se, va a cambiar la grave situación que vivimos. Hay cierta preocupación de todos los ecuatorianos porque el presidente de la República casi se lo ve que aparece poco al nuevo presidente electo, que todavía no asume funciones. No sé si es una estrategia, pero no hemos visto a un presidente que haya dado una entrevista por lo menos de una media hora y que explique qué es lo que va a hacer. Hay un enigma de parte de todos los ecuatorianos. No sé si es estrategia, doctor Reyes. Me gustaría escuchar su criterio como un experto también en el tema comunicacional. A ver, yo creo que hay que primero juzgar las capacidades comunicativas del personaje político. Daniel Noboa me parece que es un personaje que, sobre todo para el primer debate político, se acopló muy bien, aceptó muy bien las recomendaciones que le hizo su grupo consultor, su grupo asesor. Y luego también creo que aceptó las recomendaciones a nivel de marketing político para vender su imagen,
para venderse como un producto, y por eso gana las elecciones. Pero en lo personal, me parece que él ya tiene algunas limitaciones para poder, digamos, dirigirse a la población ecuatoriana en términos de ese complejo mecanismo que significa tener una visión panorámica del Ecuador, conocer a fondo determinados temas que son clave y, por supuesto, tener un conocimiento, aunque sea general, de la multiplicidad de campos en los que tiene que actuar como presidente de la República. En ese sentido, el que no haya aceptado entrevistas largas, el que no haya aparecido públicamente luego de haber resultado electo, me parece que es una medida de prudencia. Creo que podría haberse embrollado y podría haberse dificultado mucho más él mismo, haberse puesto el pie él mismo, si es que aparecía muy locuaz, con mucha intervención pública, pero quizá equivocándose reiteradamente o mostrando vacíos y lagunas en cuanto a su discurso. Sin embargo, creo yo, hay algunas señales preocupantes. Yo he leído algunos comunicados que ha firmado como presidente electo que son lamentables en términos de la composición, de la sintaxis, del mensaje. Parecería ser que son redactados por un estudiante de los primeros años de marketing o de comunicación, pero no por un asesor político de un presidente de la República. Me parece que es también preocupante que, aunque sea, él no haya salido a diferenciarse un poco de lo que es el presidente saliente. Todo gobierno entrante de distinto signo político debe hacer eso, y más aún en una situación donde los ecuatorianos están clamando por un poco de solidaridad, por un poco de esperanza, por un poco de discurso positivo de cara al futuro. Y creo que esto tampoco lo ha hecho Daniel Noboa. No le hubiera costado mucho, hubiera podido inclusive preparar esto con su equipo de expertos a nivel de una intervención audiovisual de pocos minutos y difundirlo a través de redes sociales o en X o en lo que sea, pero tampoco lo ha hecho. Y a mí me da la impresión de que puede ser que esté de lleno metido en la conformación de su gabinete y no solamente no nos olvidemos de que requiere aproximadamente 400 funcionarios de nivel mediano y alto para manejar el Estado ecuatoriano. 400, es decir, personas que tengan formación, un mínimo de lógica, aunque sí, o de capacitación en administración pública, formación en sus respectivos campos, que vayan efectivamente a gestionar la política. Capaz que desde ya Daniel Noboa está ya empezando a conocer en qué se metió, qué es lo que tiene que hacer, qué le falta por hacer, mejor dicho, y solamente en la conformación de su gabinete y de estos puestos medios y altos a nivel de la administración del Estado, quizá eso le está llevando el mayor esfuerzo en estos días previos a su posesión. ¿Podríamos adelantarnos que tal vez Daniel Noboa no estaba preparado todavía o no está preparado para gobernar? Le faltó cancha política. No tiene un partido político, seguramente en algunas provincias no sabrá a quién puede poner de gobernador, de intendente, porque un presidente debe conocer al representante del Ejecutivo en cada provincia. No sabría decir eso, Jaime. En realidad, preparación como tal, uno puede formalmente decir sí, él ya estuvo de paso en la Asamblea Nacional, sabe cómo son las lógicas intrínsecas al menos de esa función del Estado, y bueno, eso le puede servir para entender cuál es la real política, la alta política. Pero yo creo que a la larga todos los que llegan a la primera magistratura en el Ecuador, desde el primer día que ya asumen el cargo y están ya sentados en el solio presidencial, les toca un proceso de aprendizaje acelerado. Por eso se habla inclusive de los 100 días. Son 100 días para entender cómo funciona el Estado. El Estado es una cosa gigantesca, con muchas aristas, con muchísimas aristas, muy compleja de manejar. Y en ese sentido yo no me animo a decir que no está preparado. Hay, digamos, existe este antecedente de su paso por la función pública. Él tiene ciertos niveles de estudio, tengo yo entendido, incluyendo algún nivel de estudio en administración pública, y el resto lo dirá el tiempo que
transcurra desde cuando él se posesiona en el cargo y los primeros, no sé si 100 días, capaz que en el caso de él no son 100 días, capaz que son 50 días, cuáles vayan siendo las primeras decisiones que él tome. Seguramente le van a pasar un montón de carpetas diciendo, estos son los proyectos urgentes que hay que mandar a la asamblea. Capaz que le van a pasar 20 carpetas y a él le tocará decidir entre las 20, una o dos, que son las prioritarias para poder enviar a la asamblea. No puede meter las 20, eso no está permitido por la ley. Además, tendrá que revisar esos proyectos, capaz que habrán proyectos de urgencia económica como los fallidos que intentó meter Lazo y fueron rechazados por la asamblea, que mezclaban 5 materias en un solo proyecto, algo que está constitucionalmente prohibido. Le tocará revisar que esto no pase, no revisar él, seguramente con un grupo de expertos que finalmente después a él le den un reporte y él tenga que tomar la decisión. Así que yo creo que le esperan días muy duros, días muy difíciles a Daniel Noboa desde que asume el cargo próximamente, y que los ecuatorianos, yo me atrevo a decir, no darle una moratoria, sino que yo creo que ya los ecuatorianos podremos empezar a ver resultados positivos o negativos, fallidos o no, yo diría en los primeros 6 meses del gobierno de Daniel Noboa. Pedirle soluciones mágicas a Noboa o a cualquier otro presidente en la actual condición o situación del país es absolutamente, digamos, fuera de lugar. Pero a los 6 meses ya veremos cómo finalmente le está yendo en la conducción de este país en condiciones tan lamentables. Doctor, finalmente, ¿cómo analizar la postura de los grandes medios? El día viernes, Ecuavisa sacó un reportaje ya criticándolo a Noboa. Yo no sé si es porque tal vez Noboa no les está parando bola o no los está tomando en cuenta con las recomendaciones que hacen ciertos periodistas para que el próximo gobierno siga siendo el gobierno odiador como el que está saliendo. Sí, me ha llamado la atención eso también. Si es que la posibilidad que usted menciona, Jaime, es decir, el hecho de que el presidente trate de tener cierta autonomía, independencia, trate de manejarse al margen de lo que son las presiones mediáticas, si es que eso es así, me parece que esa es una buena medida. Me parece que Noboa estaría actuando en la dirección correcta. Aquí en el Ecuador, el peso que tiene la corporación mediática privada, fundamentalmente los llamados grandes medios de comunicación comerciales, es enorme, y ya hemos visto cómo no solamente ahora están presionando para el tema a través de la presencia, por ejemplo, en Ecuavisa, del director del SRI, hablando de los impuestos y demás, y tratando de dar línea al gobierno que aún no se posesiona, sino ya hemos visto cómo han boicoteado abiertamente la posibilidad de un pacto, de un acuerdo, de una negociación a nivel de la Asamblea Legislativa con el gobierno entrante, es decir, con ADN. Esto ya lo han venido haciendo de múltiples maneras a través de toda esta variedad de medios de comunicación impresos, radiales y televisivos que tienen, y por supuesto, casi yo me atrevería a decir, han frustrado, han logrado convertir en fallido esas negociaciones para dotarle de cierta gobernabilidad al gobierno entrante. Así que a mí me da la impresión de que la figura de secretario de comunicación debería ser reinventada en el caso de este gobierno que va a gobernar por año y medio en las actuales condiciones, puesto que en vez de ser alguien que está prestando su firma para contratar, por ejemplo, a una empresa extranjera que le mejore la imagen a nivel internacional, como hizo Guillermo Lasso, por ejemplo, a nivel de la firma de una empresa norteamericana, si no me equivoco, en vez de estar queriendo mentirle hasta la salida al país de que está haciendo obra, algo que efectivamente no ha hecho en absoluto. Yo creo que si en ese libro, los 900 días, él quiere poner lo que ha hecho, yo creo que le sobran 5 páginas de libro, el resto tendrá que hablar de otras cosas. Yo creo que el secretaria de comunicación que nombre, creo que es secretario, si no me equivoco, tendrá que justamente lidiar con estos medios de comunicación, con estos medios comerciales de comunicación que querrán imponer su propia agenda
en la política. Y eso es una tarea tremendamente dura que no se atrevieron a hacer de ninguna manera los gobernantes anteriores. Ni Lenín Moreno, que se sometió absolutamente y actuó siempre enancado en los medios, ni tampoco Guillermo Lasso. Así que ese es otro tema que al que habrá que prestarle mucha atención durante las primeras semanas y meses del gobierno de Daniel Noboa. Doctor, quiero agradecerle por aceptar conversar con Ecuador en Directo. Jaime, a usted y a usted también, Carla, muchas gracias por la invitación. Buen día. El doctor Hernán Reyes, sociólogo y docente universitario, conversando con nosotros aquí en Los Especialistas.